Si usted vive en alguna zona urbana, seguro pensará que la mujer ha logrado una importantísima conquista en el ámbito profesional, político, cultural e incluso laboral. Pero habría que preguntarle a las mujeres en general que sufren de severos rezagos que se reflejan en desnutrición, mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad y violencia. ¿Qué opinan ellas sobre la equidad de género? Les aseguro que no saben ni siquiera lo que esto significa. Y aunque no se quiera reconocer, la mayor desigualdad ocurre en el ámbito laboral, a pesar de que en la ley están establecidas las condiciones para la equidad de género, hay un profundo desajuste con la realidad. Percibimos menos que un hombre y muchas trabajamos día y noche sin retribuciones. Para darnos una mejor idea del problema, les comparto las siguientes cifras. A nivel mundial, México se ubica en el lugar 68 de 136 países en un ranking de equidad de género, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. Estamos muy por debajo del promedio mundial en participación y oportunidades económicas, pero hay que reconocer que las cifras en salud, educación y empoderamiento político son superiores al promedio mundial. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Por ello es importante un momento de reflexión sobre los logros que hemos obtenido y sobre lo que aún nos falta por recorrer. ¿Realmente se podrá alcanzar la equidad de género? ¿Cómo podemos lograrlo? No se pierda el programa de esta noche. Va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente. Periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y para mí es un gusto enorme recibir en este foro a una queridísima amiga, la senadora Alejandra Barrales. Ale, querida, ¿cómo estás? Gracias por estar conmigo. Con mucho gusto. Igualmente, me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Oye, ¿qué día el que estamos festejando o estamos conmemorando? ¿Cómo lo vives tú? Bueno, en realidad es una oportunidad de llamar la atención hacia un tema que cotidianamente está rezagado y que tiene que ver precisamente con el tema de las mujeres. Lo que acabas de comentar es real. Hay una diferencia enorme, a pesar de que se ha trabajado y hay políticas públicas que buscan atemperar esos problemas. Las mujeres en nuestro país todavía vivimos en una gran desventaja. En el ámbito laboral, en el ámbito educativo, profesional, político, siempre hay una discriminación todavía que permea en nuestra sociedad. Y no nos vayamos a ese punto, simplemente vete a las casas, a los hogares. Sí, bueno, realmente el machismo parece modo de mentira. Seguimos siendo un país donde hay muchos machos, en donde consideran y creen que tienen todo el derecho de llegar, mandar a la mujer, tratarla mal, ofenderla, insultarla, golpearla. Pues, y ellas están educadas para decir, bueno, pues es que esa es mi realidad y para dónde me hago y pues estoy aquí porque es mi cruz. ¿Y cuántas idioteces hemos escuchado de este tipo, mi querida Alejandra, en donde verdaderamente siguen viviendo un infierno porque así lo deciden o porque así fueron educadas? Bueno, sin duda es un tema que inicia con una mentalidad que es la que le vamos aportando o se va aportando a las niñas desde el hogar, ¿sí? Donde a las niñas es a las que ubicas para limpiar la casa, para servirle a los hermanitos, para servirle al papá. Si ves que el niño quiere servir la mesa, le dices, no, tú no hagas eso, que lo haga tu hermana. Sí, a veces somos las propias mujeres las que vamos creando ese machismo en el hogar. Desde ahí tenemos que empezar con esos cambios de mentalidad. Y bueno, sin duda, nadie puede poner pues en duda que el Distrito Federal es un territorio de avanzada para las mujeres. Por supuesto. Pero a pesar de eso, todavía en esta ciudad, por increíble que parezca, tenemos a muchas mujeres golpeadas, muchas mujeres, muchas adolescentes hoy en día que creen que el que les revisen los celulares, que el que se metan a sus redes, Facebook, todo esto, el que las maltraten los novios, te hablo de chicas de 15, 17 años, creen que eso es normal. Porque se oye, porque en sus casas lo saben, lo permiten. Y bueno, tenemos que hacer un cambio de fondo, tenemos que ir al hogar, tenemos que ir a las escuelas a hacer ese cambio, no solamente en las mujeres, también en los hombres. Los hombres en muchas ocasiones sufren, aunque no lo parezca, sufren al ser los que provocan esa violencia,
también se culpan, también se castigan y bueno, claro, todo esto permea al hogar y a los hijos. Sin lugar a dudas, el hecho de que un joven, un novio, un amigo, un lo que sea, se meta a tu Facebook o se meta a tu celular es una agresión. Sí, Y claro. además es un abuso de confianza. Así es. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Definitivamente hoy las circunstancias son distintas porque tenemos pues todos estos avances tecnológicos de los cuales todos echamos mano todos los días. Y sin embargo, la violencia no necesariamente tiene que ser física, sino que hay violencia psicológica que te deja un daño para el resto de la vida. Sí, claro, y bueno, por fortuna en el Distrito Federal tenemos tipificados todos esos tipos de violencia, la violencia sexual, económica, psicológica, bueno, tiene diferentes modalidades, pero efectivamente no deja de ser violencia, no deja de lastimar el desarrollo de las mujeres, y bueno, es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. O sea, es increíble que todavía en estos días, en estas fechas, bueno, sigamos teniendo mujeres que creen que es normal que las golpeen, que creen que es normal que las regañen en frente de la familia, de otros amigos, que no saben lo que significa vivir de una manera diferente. O Entonces, incluso hay que hacer esos esposos cambios. bueno, ¿cuántos casos han habido de estos que se han mencionado, por supuesto, incluso ante los ministerios públicos, en donde el marido obliga, literalmente obliga a la esposa a tener relaciones sexuales, cuando creen que es un débito conyugal y por lo tanto está obligada a ello? Qué bueno que las leyes en el Distrito Federal defienden esta parte en donde dicen, tú no tienes ninguna obligación, aunque estés casada, de tener relaciones sexuales con el Señor si tú no quieres. Así es, por fortuna aquí es de los pocos territorios, y no es que el único todavía en nuestro país, donde las mujeres efectivamente tenemos la posibilidad de decidir si queremos o no tener relaciones sexuales con nuestros maridos, y en caso de que no sea así, es un delito. Este es también un territorio donde tú puedes decidir libremente por tu maternidad. En otros territorios, bueno, increíble, todavía hay mujeres en el país que están encarceladas, hay mujeres que están condenadas a 8 o 12 años de prisión porque decidieron libremente sobre su maternidad. Aquí es otra cuestión, y bueno, esa es parte de las cosas que tenemos que ir modificando, que tenemos que ir revirtiendo. A pesar de que existen estas leyes, bueno, hay que ir todavía a esos hogares, incluso aquí en la ciudad, donde esto todavía no se convierte en una realidad. Una de las cosas que a mí me encantó cuando estuviste al frente de la Asamblea de Representantes aquí en el Distrito Federal fue esa ley particularmente relacionada con lo que implica que un padre de familia esté obligado por ley a mantener a sus hijos, aunque esté separado, aunque esté divorciado. Si pasa determinado número de días y no cumple, se va al bote. Eso me parece maravilloso. ¿Cómo lograste esa ley? Bueno, es lo que denominamos REDAM, ya es una realidad en el Distrito Federal, y efectivamente pues, son tantos los casos, 90% de los divorcios terminan en litigios. ¡Qué barbaridad! Es decir, el desacuerdo del papá y la mamá en pugna por la pensión, porque no le pagan. Todo mundo hemos escuchado que hay cercana una gente que se esconde en el trabajo, que pide que le modifiquen el salario, que digan que ya no trabaja, porque ya le ganaron la pensión y entonces prefiere salirse de trabajar antes que pagarle dinero a la esposa, a los hijos. Entonces, bueno, yo creo que a nadie se le puede obligar a que esté con la pareja que ya no quiere estar. Por supuesto. Pero de lo que no te puedes divorciar es de los hijos. Exactamente. Entonces, el REDAM lo que plantea es que en el Distrito Federal, quien deja de pagar 3 meses consecutivos una pensión cuando ya hay una orden de pago, que puede ser a la mamá o puede ser al papá, porque también hay casos para las mujeres, después de 3 meses, de inmediato se inicia ya una averiguación. La denuncia busca perseguir al papá o a la mamá que no paga, y mientras eso sucede, en el registro civil aparece un registro de deudores alimentarios. Si tú te vas a casar, forma parte de tus requisitos el presentar ese registro. Por lo menos, si llegas con una nueva pareja, que esté enterada de las mañas que tiene, por que supuesto, sepas que no paga pensión. Sí, claro. También se hace extensivo al buró de crédito. Mira. Y bueno, lo que buscas de alguna manera es cómo atemperar conductas para que los padres no le falten a los hijos. En cuanto tú pagas la pensión, de inmediato quedas fuera de la pena corporal, de pagarlo con cárcel. Y bueno, es increíble, las pensiones que no aparecen en 5 años, cuando ya hay una averiguación,
una denuncia, aparecen en 5 días. Wow. O sea, ¿cómo le hacen? No sé, pero finalmente lo importante es que a los hijos les llegue el dinero. ¿Cuál es la situación en estos momentos, hoy por hoy, en el Distrito Federal en relación a las mujeres trabajadoras? Bueno, ¿hemos avanzado o no? Sin duda el Distrito Federal, insisto, es el mejor espacio para las mujeres. Sin embargo, seguimos teniendo conflictos, denuncias, en donde las mujeres simplemente por ser mujeres, a la hora de llegar a contratarse a un empleo, pues tienen un salario diferente, un salario inferior. Sí. Hacen el mismo trabajo, la misma jornada, el mismo resultado, pero tienen un salario inferior. Todavía hay empresas, por fortuna ha ido cambiando, pero bueno, no hace mucho, parte de mi origen que tú conoces, Sí. aerolíneas en donde difícilmente pensarías que está, por ejemplo, prohibido embarazarte. Cuando ¡Qué entras, barbaridad! Firmas, bueno, ahora ya por fortuna no está, pero no hace muchos años, a la hora de ser Bueno, yo nunca he visto contratada, una sobrecargo embarazada, ¿eh? bueno, ahora tienen que estar, hay permisos de lactancia y demás, pero hace algunos años para ingresar te hacían firmar un documento donde te comprometías a no embarazarte los siguientes 5 años una vez que eras contratada. Wow. No casarte, que yo creo que ahora debería ser casi una prestación. Si te hacen firmar deberías de agradecerlo, pero bueno, en aquel entonces, Sí, claro. si llegabas a trabajar, te comprometías a no casarte los siguientes 3 años y no embarazarte 5 años después. Pero no eso es ilegal. No usar pantalones, ¿Cómo? no cambiar de talla, por ejemplo. Bueno, todo eso es ilegal, es inconstitucional, Por supuesto. pero eso era una realidad. Eso existía, espero que ya no exista, pero fue parte de las luchas de muchos grupos, de muchas mujeres, que poco a poco se fue buscando revertir, pero eso es en nuestro país, no hace más de 8 años, todavía existía, y bueno, ojalá que no exista en ningún otro ámbito en el trabajo en nuestro país. ¿Qué podemos esperar en estos momentos las mujeres en relación a la política? Porque, bueno, ya está clarísimo, en las siguientes elecciones pues van a tener que meter el 50% de mujeres y el 50% de hombres. No habrá la posibilidad de meter alguna Juanita, no habrá la posibilidad de hacer un chanchullo. Estamos tan acostumbrados a ver este tipo de cosas. Bueno, eso ya Qué bueno. es un avance, es un logro. Está cuidado efectivamente que no se preste esto a la simulación, a la sustitución o los mal llamadas Juanitas. Sí, sí. Que tú entras como titular y detrás de ti hay un hombre y después te obligan a pedir licencia y entran los hombres al cargo. Esto está ya contemplado. Va una mujer como titular y va una mujer como suplente. Es también parte de la obligación. Y bueno, por supuesto que esto que se denominan acciones afirmativas, abrir los espacios en número específico para las mujeres, es un avance importante porque hay que reconocer que hay mujeres que si no es por esta vía, difícilmente serían reconocidas, serían acreedoras a uno de estos espacios y eso ayuda. Pero es muy importante que esto venga acompañado del empoderamiento y de las capacidades de las mujeres para demostrar que una vez que estás en ese espacio, bueno, tienes la capacidad, la facultad para poder dar resultado como eso se espera. Entonces, hay un reto importante. Todo lo que tiene que ver con estos temas de mujeres, los institutos para la mujer, todas las asociaciones que de alguna manera se dedican a apoyar a las mujeres, bueno, hoy hay un reto importante porque estamos a la puerta de procesos electorales donde se van a abrir oportunidades para mujeres, pero hay que acompañarlas de ese empoderamiento. De no ser así, esto se puede revertir. No puedes poner en el espacio a todas estas mujeres en esos lugares y que no se demuestre que tenemos esas capacidades. Sin lugar a dudas, yo creo que las mujeres podemos y debemos llegar hasta donde nosotros realmente tengamos nuestros límites. El abanico de posibilidades ahí está. Lo que tenemos que hacer es tomarlo, adueñarnos de él. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. La tecnología avanza a pasos agigantados, pues algunas naciones de Europa y de Asia ya están desarrollando una nueva tecnología para Internet móvil conocida como 5G, cuya capacidad de transporte de datos podría llegar a 1 gigabit por segundo.
Esto significa que podríamos ver películas en HD en los dispositivos móviles al mismo tiempo en que descargamos archivos pesados y nos mantenemos conectados simultáneamente a Internet mediante relojes o lentes inteligentes. Y aún así, sobraría capacidad para realizar más tareas en la red. El 5G será la evolución de las actuales redes de 4G, que permiten el transporte de datos a una velocidad muy inferior, de 75 megabits por segundo en promedio. Aunque el 5G aún está en fase experimental, algunas empresas invertirán más de 600 millones de dólares en los próximos años para perfeccionarla. Se espera que el 5G comience a operar comercialmente después del año 2020.